Cada mañana en la televisión se enciende la magia. Pues regresamos, ya saben que estamos en el Diario de Robert en directo todos los días. Les recuerdo que de lunes a viernes, desde las 12 del mediodía y hasta la 1:30. Pero luego nos pueden ver en nuestras redifusiones. A mí me gusta decir repeticiones, lo digo siempre, pero que es verdad. A mí me gusta decir repetición. Y ahora le voy a preguntar a nuestro próximo invitado, no quiero todavía plano de él porque lo voy a presentar como se merece, si él suele decir redifusión o repetición. Bueno, la cuestión es que nos pueden ver a las 5 y a las 10 de la noche. Y otra cuestión, que es a la que iba, es que les voy a comentar que próximamente va a quedar presentado el libro Zoo Botánico Jerez, El sueño de Alberto Durán, cuyo autor es nuestro compañero Fulgencio Arias. Fulgencio, muy buenas. Muy buenas, Robert. ¿Cómo estás? Te ha quedado bien, Mira, sin prepararlo ni nada, ¿eh? Nosotros como que no hemos hablado del libro en ningún momento. En ningún momento. Oye, ¿tú cuando haces un programa de televisión y tienes que anunciar o informar de las repeticiones, cómo dices? ¿Repeticiones o redifusiones? Yo he dicho de todo. De todo. Reemisión, redifusión. Pero es verdad que la repetición es lo que más nos sale. Bueno, yo quiero que hablemos de este libro que se va a publicar, como yo he dicho, dentro de poquito, aunque mañana quizás ya vea la luz. Un poco, sí, ¿no? Ha habido un leve retraso de imprenta, iba a estar ayer, por eso esta fecha era traerte el libro, pero se retrasó en la imprenta y va a estar mañana. O sea que a partir de mañana estará disponible en la Feria del Libro y que próximamente estamos ahí organizando la presentación del libro, pero no va a haber una presentación del libro sola como tal, sino que va a haber algunas más en distintos colectivos y demás, pero claro, nos gustaría hacer algo importante en el zoo, ya sea la presentación oficial o si por agenda municipal no se puede, pues hacerlo un poquito más adelante con el personal del zoo, que realmente es el protagonista. Vamos a comenzar, si te parece, Fulgencio, por el principio. ¿Cómo surge la idea de llevar a cabo este proyecto, que ya es una realidad, en cuanto a literatura nos referimos, ¿no? Este libro, que yo creo que al final no va dirigido, Fulgencio, a un público en concreto en cuanto a perfil, sino que es un libro que va a querer tener todo el mundo porque habrá es historia de Jerez y cultura también, ¿no? Hombre, yo digo que el gran valor del libro es que es el primero que habla realmente sobre el zoo de Jerez, y surgió precisamente por la falta de información que había en torno al nacimiento del zoo. Yo me preguntaba, estuve 1 año y medio trabajando en el zoo como otro departamento municipal y estaba buscando información sobre el origen para preparar cada aniversario y demás, y no había fuente de información que se hubiera cotejado, analizado, buscado, porque no había nadie que se hubiera dedicado a eso. Y entonces ahí surgió y empezamos a escarbar y salieron muchas cosas. Claro, tú nos comentas que fuiste empleado municipal de Zoo Botánico Jerez. Quizás a raíz de ese momento es cuando a ti te surge la idea de escribir este libro. ¿Qué viste allí que a ti te emocionó tanto que incluso dijiste, esto yo lo tengo que dejar plasmado para toda la vida? Primero, la labor que se hace allí, la entrega. Allí no hay trabajadores del zoo, porque un trabajador se limita a su horario, a sus competencias. Ahí hay gente que vive por el zoo. Ha sido así desde los conservadores, los cuidadores, hasta Yeye, las relaciones públicas, hasta hace nada, eso es. Lola, que ha sido hasta hace nada Lola también. Encargada del factor educativo de la biblioteca, hasta relaciones públicas, como digo, hasta el jardinero. Un besito, Luisma. Que además también tengo que decir una cosa, Fulgencio, todos importantes. Sí. Esto es una cadena y todos los eslabones son importantes. Si falta alguno, como que falla la cosa, ¿no? Y por eso era ver y agradecer todo ese trabajo que se hace, pero a lo largo de la historia, y ver quiénes estaban en ese periodo. Y entonces en el zoo no había documentación, no había archivo, pues bueno, vámonos al archivo municipal a buscarlo. Y a partir de ahí pues se empezó a encontrar y empiezan a cambiar las cosas. Va a haber que cambiar la página del zoo.
me temo. Me temo. ¿En qué sentido, Fulgencio? En los datos, porque lo que se conocía de la historia del zoo, ¿no? Y vemos algunas estampas del origen. Esta imagen es importante porque es la familia La Saleta cuando se fue a vivir al zoo, y esa es la casa donde estuvieron viviendo. La familia La Saleta. Ahora hablaremos de esa foto porque son las únicas imágenes a color que hay de esa época, de los animales y del papel de los La Saleta y la dificultad de encontrar el libro donde aparece eso. Pues esa casa, por ejemplo, la hemos localizado en el archivo de Radio Televisión Española, en la Filmoteca Nacional, hablando de Jerez, y aparece hablando del zoo en aquellos años esa casa. Pero que esa se casa creía estaba dentro del zoo. Dentro del zoo, y se creía que era una choza africana, pero bueno, vemos que era una casa consistente, ¿no? ¿Y tú tienes el dato de los años en que esa casa se mantuvo dentro del zoo? Los años en que se vivió. ¿O que vivieron Allí ahí la familia La Saleta? La familia La Saleta. De hecho, Ana, la rubita que hemos visto, La niña. esa niña vive hoy. Vive en Canarias. ¿Qué me estás contando? Y no la he podido localizar. ¡A un llamamiento, por favor, que nos ven en todos sitios! Igual que los descendientes de los 3 hijos que tuvo José María La Saleta, los 3 hijos creo que viven los 3, pero no he podido localizar a ninguno de ellos. Y alguna de las... O sea, Ana es una de las hijas, Ana La Saleta Simón, que es la de la foto, la chica de la foto. Tú has recibido la información que reside en Canarias. Sí, buscando por perfiles primero y demás, fue incluso candidata a unas elecciones municipales. ¿Ah, sí? Ha tenido una vida muy implicada en la economía de las Canarias, pero claro, a través de las redes sociales he intentado contactar y no ha habido forma. Pero bueno, es que se me han quedado algunas cosas en el tintero, entonces seguiré investigando. Bueno, podemos hablar largo y tendido de lo que es el libro, o sea, El sueño de Alberto Durán, pero podemos hablar, Fulgencio, de otras muchas cuestiones que no aparecen en el libro y que son iguales de interesantes, ¿no? Sí, hay un fotograma, si lo podemos volver a ver, del nodo, en el que empieza todo, que aparece el bar y como una alberca al lado, la esquinita de una alberca, la piscina, por si podemos buscar esa foto y ponerla, porque todo el mundo sabe que había una piscina en el zoo. Pero ahí está. Yo no he encontrado... Esa es la zona de animales. Al principio de el primer fotograma de esas imágenes, pero el primer fotograma, Abad. El primer frame, y si lo podemos poner en pausa, porque todo el mundo sabe que había una piscina, pero en el archivo municipal no he encontrado documentación que hable de la piscina, cuánto se cobraba, cuánto no. ¿Pero una piscina para bañistas? Para bañarse los niños. Ah, sí. ¿Vale? Y tal, y había muchas referencias, pero no he encontrado documentación. Y claro, revisando el material para traerlo hoy, el primer plano que aparece, y no me había dado cuenta, parece una piscina. Entonces, ya tenemos ahí un hilo en el que empezar a tirar para, la ampliación del libro, que va a hacer falta. Bueno, claro, es lo que te iba a decir. Si tienes al final tantísima información que no sale en este primer libro, se pudiera escribir otro. Sí, por una cuestión. Hay algo importante, como te dije al principio, que es el primer libro. Es la primera investigación que yo tenga constancia, me lo confirmó Agustín García Lázaro, que aparte de divulgador de Jerez, fue patrono del zoo, y corrobora que no ha habido una investigación alrededor, y así ha sido. ¿Qué pasa? La gente del zoo sabía que yo estaba investigando, llamaron de un centro de investigación para ver información del zoo y me pusieron en contacto. Entonces, esto ya se ha dado a conocer, como te dije que iba a haber muchas presentaciones, pues tuve la oportunidad de presentarlo ante un grupo de investigación, lo tengo que leer porque no me lo sé de memoria, del Instituto Milà y Fontanais de Investigaciones en Humanidades, que depende del CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Allí es nada. Es que yo veía el perfil de los investigadores, que sí, catedráticos, no sé qué. Oliver, ¿qué hago yo aquí? Bueno, pues contarnos. Bueno, porque te voy a decir una cosa. ¿Qué haces tú ahí? Perdona, eres el autor del libro. Claro, ni más, ni menos de este primer libro, ¿eh? Pero lo digo que queda muchas cosas por contar, porque te das cuenta de las relaciones que ha habido con otros zoos de España, cosas que se han hecho aquí y que no ha habido. Por ejemplo, datos que da nuevos. Todos celebramos el aniversario del zoo el 10 de febrero. En todos lados aparece que el 10 de febrero del 53 se inauguró el zoo.
pero ese no fue el día. Ah, ¿no? No. ¿Y entonces esa fecha de dónde sale? ¿No se sabe? Eso no lo he podido averiguar, ¿Un Rubén. enigma? No ha habido forma de por qué se celebraba. Probablemente porque creo que se celebra en el 10, el Día de los Árboles, y se vincularía de esa manera, pero fue unos días antes. Hombre, a ver, me encanta que hagas esa apreciación, Fulgencio, porque normalmente cuando hablamos de zoo botánico, todos tenemos la imagen del zoo en tanto hablemos de animales. Pero es que hay que valorar muy mucho la parte botánica, que yo creo Claro. que llega a ser igual de importante que el animal, ¿eh? También ofrecemos luz en alguna cosita de esa, porque el jardín botánico nace del depósito de aguas de Tempul. Eso, hay libros escritos sobre la historia del depósito de aguas, pero no de cómo se ajardinó la zona. Y por lo menos un contrato, algún dato sí he podido Mira, conocer. me dice Abad Mira, que ese es ¿ese el puede bar. ser el fotograma? Sí, podemos quitar el printer, compañero, y Ahí ves vemos la piscina. esquina derecha, Ah, eso me es lo una has dicho, piscina. Claro. Pues Se ve eso claramente. me he dado cuenta preparando aquí traer algún material del libro de lo que se pudiera publicar. Es Porque una hay- piscina, vamos, está clarísimo. Está claro, ¿no? Pues Sí. ya está, y hay que tirar y empezar a rascar para encontrar, ya tenemos el efecto gráfico, ¿no? Eso es, gracias, José María. Oye, Y ese es el primer bar que hubo en el zoo, ese que se está viendo ahí. ¿vale? Que O sea, a pie de la piscina. fue ingresos que hubo y no desde el principio, sino que poco a poco con los años se fue haciendo. Te voy a hacer una pregunta personal. Chan, 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 chan. ¿Qué te ha aportado a ti escribir este libro? ¿Te has llegado a enamorar del zoo? Más todavía. O sea, ya lo estabas. Y sobre todo por las dificultades afrontadas. Voy a reconocer, se dice el pecado, no el pecador, que me he encontrado con muchas trabas, pero por un motivo que se entiende. O sea, Robert, tú no quieres ver ningún animal en una jaula. Tú quieres verlo en libertad o en Claro, semilibertad, tal. ¿Qué pasa? Las fotos de los años 50 muestran animales en jaulas, O sea, son de los fotos, primeros son animales. imágenes duras. De los años 50, que hoy no serían entendibles. En los años 50 se producía una compraventa de animales. Esos son los primeros... eso es una obsesión de Alberto Durán, el conseguir la cría de las cigüeñas en el zoo. Pero las cigüeñas se compraban, se vendían entre los zoos. Entonces la compraventa de animales hoy se ve ¿Cómo que regular. no? Claro. Hoy se hace de una manera. ¿Qué es lo que pasa? Que es que eso ha permitido que el zoo sea hoy lo que es. Que la cerceta pardilla, hemos dado la noticia de que es el pato más amenazado de Europa y que tiene una instalación y se recuperan. El lince ibérico, que se ha vuelto a recuperar la población en libertad del lince ibérico gracias en parte al zoo. El ibis eremita también, ha habido muchas especies que están en protección. El oryx de Arabia, un animal que solo se puede ver en los zoos. De hecho, cuando yo he hablado en alguna que otra ocasión con Yeye Mateos, ella siempre me decía, es que realmente el público en general, o la gente, no sabe qué significa la palabra zoológico. Y entre todos tenemos que hacer un zoo lógico. Claro. Pero sobre todo por una cosa, porque la parte que se ve es importante, pero la que no se ve es más importante aún. Todavía. Tú no exactamente. puedes ver cómo crían a los linces ibéricos que van a ser puestos en libertad, porque no pueden tener un contacto con el ser humano. Tiene que temer al ser humano para no acercarse, porque no acercarse a las carreteras donde son atropellados y demás. Entonces eso se hace a espaldas del público, toda esa labor de conservación. Y además, como jerezanos que somos, y ya nos tenemos que despedir, Fulgencio, es que aquí tendrías que venirte un día y hablar la hora y media del programa contigo. No, pero vengo otro ratito, cuando que se viene de presente vez en el libro. cuando, eso es. Y nos viene bien a todos. Somos, yo no sé si este dato tú lo tendrás, pero somos, si no el único, uno de los zoos más inteligentes de nuestro país. Ahí es nada. Yo te Fulgencio, digo que he entrado en contacto con gente que ha estudiado el resto de zoos de España y están muy contentos e ilusionados de lo que se está haciendo en Jerez. Pues eso nos alegra y además como jerezanos que somos. Fulgencio Arias es el autor de Zoo Botánico Jerez, El sueño de Alberto Durán, que se presentará próximamente y cuando lo presentes
te tienes que venir inmediatamente con el libro para acá. Vale. Y homenaje a Alberto Durán Tejera, que fue el delegado municipal de Parques y Jardines y que fue verdaderamente el impulsor del zoo. Y de hecho, el libro va desde el 51 hasta el 69, cuando deja de ser director del zoo. Pues enhorabuena por esta publicación, Fulgencio, Gracias. que será todo un éxito y da a dar... Bueno, yo creo que no me equivoco cuando digo que va a dar paso a la segunda, porque argumentos tienes para la segunda publicación. hay tema. Y hay tela. Fulgencio, muchas gracias. Gracias a ti, Enhorabuena Robert. por todo. Hacemos un alto en el camino, repasamos los escaparates y en tan solo nada, 2 minutos, y volvemos desde el diario de Robert. Hasta ahora.